Listo. Muy bien. La ganoterapia. Esta ganoterapia es muy interesante. El doctor Lin nos da los fundamentos para poder tener éxito en nuestro negocio y evidentemente también para poder tener éxito a nivel salud. Entonces, ¿qué es ganoterapia? Eso lo vamos a explicar, pero como saben, como siempre, cómo es el doctor Garcilaso, yo les voy a hablar de un preámbulo acerca de lo que es el cuerpo humano. La ganoterapia va enfocada precisamente a ayudar a este cuerpo humano. Debemos entender que tenemos algo maravilloso, independientemente de quién creamos, quien haya creado el cuerpo humano, tiene una visión mucho, miles de años más allá de lo que podamos ir desarrollando y tenemos una máquina maravillosa. El cuerpo es una máquina que está diseñada para autosustentarse. Es una máquina en la cual todos los procesos se llevan a cabo milimétricamente, nanométricamente y siempre están diseñados para que el cuerpo funcione de forma adecuada, ¿sí? Simplemente les voy a dar unas pequeñas notas para que entendamos y veamos lo maravilloso que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Si ustedes se fijan, voy a tratar de darle nuevamente play aquí. De una sola célula, así como lo están viendo en esa pequeña animación, de una sola célula se multiplica N cantidad de veces esta célula para producir un organismo completo que conforme va creciendo va desarrollando más células hasta ser el organismo que conocemos en el cual nos movemos. De una sola célula, obviamente creada a partir de dos células, pero una sola célula que se multiplica. Ya cuando está desarrollado otro tema para que ustedes vean, los vasos sanguíneos, las venas, las arterias que componen nuestro cuerpo serían suficientes para darle 4 vueltas completas al globo terráqueo. Vean lo maravilloso que tenemos, ¿sí? Un impulso nervioso, aquellos que les gusta Checo Pérez, que les gusta la velocidad, que les gusta la Fórmula 1, pues vean lo maravilloso que es que un impulso eléctrico viaja a más de 400 kilómetros por hora. Eso permite que las reacciones y las funciones sean casi inmediatas. Evidentemente, el cuerpo va a ir modelando y la velocidad va a ir variando dependiendo del tipo de función, ¿sí? Que se va a generar. Ahora, también es importante saber que nuestros huesos son los más duros, ¿sí? Y que esa concreción, ¿sí? La hace más duro que el concreto. Entonces vean todo lo maravilloso que tenemos por ahí. Por favor, en Facebook sí, díganme si hay algún problema de sonido, si se escucha bien, para seguir. Si no, lo repetimos. Entonces, ven lo maravilloso. Y en estas imágenes que les pongo en esta primera diapositiva es para que vean cómo se va multiplicando. Y afortunadamente también ya tenemos ahora mucha tecnología que nos permite conocer todos estos procesos que son súper pequeñitos, pero súper precisos. ¿De acuerdo? Muy bien. Por favor, ahí me dicen si me están escuchando bien por el chat. Bien. Y bueno, como todos sabemos, se tiene una organización. Esta organización, el cuerpo, las células, se van generando y se van juntando. Entonces, estas células que se van generando se van formando moléculas, estas moléculas forman macromoléculas, estas moléculas forman cada pedacito del organelo que estaba en la célula y ya después todas estas células van formando tejidos, los tejidos se conjuntan para formar órganos y cada conjunto de órganos forma un sistema complejo que en general va a conformar el cuerpo humano, que es una organización. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, nos ponen un ejemplo en la imagen de cómo se forman los riñones, pero son parte de un organismo completo. Y nuestro cuerpo tiene funciones que son de forma simultánea, ¿sí? El riñón funciona al mismo tiempo que el corazón, que el cerebro, etcétera. Entonces, aquí debemos entender que cada función que tenemos en el cuerpo no es independiente y que lo que suceda a este nivel, ¿sí? Por ejemplo, si hay una molécula que no esté teniendo la información adecuada, esta información va a ir creciendo y se va a formar algo que al final en la función va a ser anormal, ¿sale? Entonces debemos tomar en cuenta que hay muchos aspectos que van a hacer que en alguno de estos niveles de organización pueda existir una falla. Ahí es donde entra la ganoterapia. Vamos a ir dilucidando por qué la ganoterapia, por qué el doctor Nim visualizó que la ganoterapia es súper importante en DXN. Bien, ahora, debemos recordar en general
cuando damos la clase de fisiología en general, se dice que hay 6 procesos vitales básicos. Dentro de estos procesos hay un montón de funciones, pero bueno, todo esto que vimos anteriormente de esta pequeña celulita son 6 procesos principalmente básicos. Metabolismo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los procesos, las reacciones químicas para producir una hormona, para producir una defensa, para producir una vitamina, para absorber los nutrimentos, para degradar los alimentos, el metabolismo, si no hay metabolismo, no hay vida, porque todo lo que nosotros vimos, los diferentes procesos y cómo se va convirtiendo en un organismo, requiere estar continuamente tener los insumos necesarios para poder beneficiar este organismo. Entonces, el metabolismo es bastante importante. Respuesta. ¿Por qué es un proceso vital básico? Porque el cuerpo tiene como detectores. Les voy a poner aquí en la respuesta un detector de humo. ¿Qué es lo que hace el detector de humo? El detector de humo, cuando empieza a ver humo, manda una señal, ¿de acuerdo? Y esta señal hace que mande una alarma diciendo que hay peligro. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos millones de sensores de diferente tipo que nos dicen qué se está moviendo o saliendo de su nivel para poderlo reparar. Y eso va a originar una respuesta. La velocidad de esta respuesta va a cambiar también dependiendo de cómo nosotros tratamos nuestro organismo, ¿sí? Simplemente cuando, por ejemplo, oímos un ruido, cuando escuchamos un sonido extraño o percibimos un olor extraño, por ejemplo, la respuesta es dar seguimiento a ese fenómeno que estamos viendo para poder dar una solución y que no crezca. Ahora, aquí me adelanto un poquito. Generalmente no sabemos dar respuesta a todas estas señales. Un ejemplo de ello es, no vamos al baño cuando tenemos que ir. ¿Les ha pasado? Bueno, otra es el movimiento. Vean, es un proceso vital básico. Toda esta respuesta, todos estos procesos del metabolismo, etcétera, requieren que haya un movimiento para poder mover todos los nutrientes que lleguen a sus lugares básicos, así como mover todas aquellas situaciones que no van a permitirle al cuerpo beneficiarse, desecharlos, ¿de acuerdo? Evidentemente el crecimiento, un bebé nace y entonces todas estas funciones nos ayudan a que haya un crecimiento y desarrollo para poder realizar ya lo que tenemos que hacer como seres humanos. Diferenciación. Esta diferenciación se refiere a que esta célula que está aquí, que va a multiplicarse, va a servir para el riñón. Y luego, esta tiene que ser diferente, esta porque esta va a ser para el hígado. Y luego esto diferente porque va a ser un globo rojo. Entonces, tiene la capacidad del cuerpo de saber específicamente, de acuerdo a un estímulo, qué tipo de función, qué tipo de respuesta o qué tipo de célula va a producir. Y evidentemente la reproducción. No solamente la reproducción sexual, que eso nos va a permitir a nosotros perpetuar la especie, sino la misma reproducción celular. Entonces, vean la máquina tan maravillosa que tenemos nosotros en nosotros mismos, ¿no? Se oye chistoso. Bien, ahora, fíjense, esta imagen, no se asusten que está en inglés, se las voy a explicar. El cuerpo, ante esas funciones, tiene una respuesta, pero hay muchas condiciones, tanto internas como externas, que nos pueden hacer romper el equilibrio. Aquí es donde entra todo el estilo de vida, qué comiste de bebé, si haces ejercicio, si no haces ejercicio, si te la pasas sentado, el tipo de actividad que tienes, todo aquí cuenta, ¿de acuerdo? Y el mundo globalizado nos ha llevado a tener muchos factores que nos pueden ayudar a romper este equilibrio. En, en términos médicos, el equilibrio en el cuerpo se define como homeostasis. Entonces, veamos este esquema. Un organismo, ¿sí? En homeostasis responde a estos cambios tanto externos como internos, ¿sí? Si por alguna razón alguno de estos cambios provoca una respuesta que rompe ese equilibrio, un ejemplo, consumimos mucho azúcar, pues nos va a decir el cuerpo que no tenemos los niveles de azúcar donde deben de estar y están elevados. Eso rompe el equilibrio. Entonces, les dije que una de las funciones era la respuesta, detecta la señal en el organismo y entonces nuestro cuerpo lo primero que hace es buscar cómo reparar esa situación. Entonces, aquí hay dos situaciones muy importantes. Si ustedes sacan un coche nuevo, va a funcionar y va a responder inmediatamente y los foquitos van a prender luego, luego. Si nosotros no le damos el cuidado adecuado a ¿sí? A nuestro coche, esos foquitos van a empezar a tardar o ya no van a salir y vamos a tener problemas con nuestro auto.
Eso pasa con nuestro cuerpo. Primero, nuestro cuerpo está bien activo. Los niños detectan todo, paz, 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 paz. Pero nosotros, haciendo malos hábitos, hacemos que estas señales también se vayan haciendo más débiles cada vez. Entonces, el cuerpo, ¿sí? Trata de compensarlo. Cuando el cuerpo logra, ¿sí? Compensar y recuperar ese equilibrio, entonces tenemos éxito y estamos saludables. Pero ¿qué pasa cuando ese equilibrio falla por alguna razón? Pues viene lo que se llama enfermedad o un defecto. Entonces, vean, todo esto es la base de la ganoterapia, como nos lo menciona el doctor Lim. Este cuadrito que no se les olvide, porque es la base precisamente de la ganoterapia y entender lo que siempre les he dicho y que también lo reitera muchísimo el doctor Lim, que nuestros alimentos son eso, alimentos, no son productos milagro y mucho menos se deben considerar como medicamentos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos todas las herramientas, tu cuerpo tiene todas las herramientas para poder desarrollar todas sus funciones de forma adecuada y sobre todo repararse. El cuerpo está diseñado para autorrepararse, que no se les olvide eso, por favor. Bien, obviamente hay varias perspectivas y el doctor Lim nos dice que hay dos perspectivas importantes de salud. Desafortunadamente y afortunadamente, la ciencia ha avanzado. En la guerra, tristemente, es donde más desarrollo ha tenido la medicina, por ejemplo, con las infecciones que había, que de repente encontraban algunos hongos o algunas situaciones que hacían que los soldados pudieran favorecerse, y de ahí empieza la era de la antibioticoterapia. Pero aquí empieza a haber ese abuso que empezamos a hacer que nuestro cuerpo ya no sea capaz de autorrepararse. Pero ojo, también debemos entender que toda esta era de la farmacología detiene el síntoma, no el origen. Recuerden, esto es importante, un signo o un síntoma es el resultado de un proceso que está alterado. El medicamento nos elimina el resultado. Si tenemos, por ejemplo, dolor de cabeza, lo que hace el medicamento es eliminar lo que provoca, no lo que provoca el dolor, sino elimina el dolor de cabeza, pero no elimina el origen. Que para el dolor de cabeza pueden ser muchas cosas. Hay mucha gente que simplemente no se hidrata adecuadamente y tiene dolores de cabeza, o personas que tienen problemas de su mandíbula y eso tiene un nervio que se irrita y produce también migrañas. Entonces, si yo soy de los que no me gusta tomar agua o tengo un problema en mi mandíbula, me tomo la pastilla, se me quita el dolor, pero no está quitando el problema de origen. Por ejemplo, los que tienen un problema en la mandíbula tienen que ir al odontólogo, ¿no? Y entonces, por eso el doctor Lim nos menciona esto. ¿Cuál es la diferencia entre darle a nuestro cuerpo las herramientas para que vuelva a funcionar para lo que fue hecho y no solamente tratar un signo o un síntoma? Entonces, ¿qué es lo que nos hace toda esta medicina holística, toda esta medicina a la cual me gusta enfocarme? Que la perspectiva es total. ¿Sí? Holístico, ve al ser humano como un todo, como una máquina que funciona a la par y que no solamente vamos a tratar un sistema, sino que tenemos que tratar todo el conjunto completo porque esto es un engranaje. La medicina convencional, la farmacoterapia solamente trata ese síntoma o ese signo. Enfoque, el cual ya esta medicina holística es enfocarnos en preservar la salud. Ese es el objetivo. ¿Y cómo vamos a preservar la salud? Recuerden el esquema que les mencioné antes, tratando de mantener lo más posible el cuerpo en equilibrio y con todo lo que vamos a ver a continuación. En cambio, la medicina convencional se ha enfocado en tratar los signos y síntomas que son resultado de ese proceso anómalo. La medicina holística va a buscar cómo hacer que ese proceso funcione adecuadamente. En la medicina holística, en el alimento natural, evidentemente entonces tenemos suplementos, porque también sabemos que con esto de la globalización hay muchas cosas que no podemos resolver y tenemos que hacerlo súper rápido. Ya después haré un TikTok, porque también dentro de esto holístico a veces se cae en la exageración y de repente, no comas huevo, no comas azúcar, no comas salmón, no comas grasa, bueno, sí cómela, no comas huevo. Entonces, al final, ¿qué vamos a hacer? Entonces, entender que no son los alimentos, sino la forma en cómo comemos y la forma en cómo cocinamos nuestros alimentos. Y eso, más allá también de la alimentación, ¿qué estamos haciendo? Recordemos
que una de las funciones vitales básicas es el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, por eso los suplementos son importantes para tratar el proceso, no el síntoma como lo hacen los medicamentos. Y el objetivo, ¿sí?, de la medicina holística, de la alimentación natural, es que estemos en un completo bienestar y prevenir malos procesos. En cambio, la medicina convencional lo que haría es tratar de corregir el síntoma, pero no tratar el origen. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto nos lleva a lo que siempre les he dicho y que el doctor Lin lo dice, que es la base de todo esto. Son 4 pilares, ¿sí? 4 pilares que están relacionados entre sí y que incluso hay muchos artículos científicos. Recuerden que mucha de esta información ustedes la pueden consultar en diferentes fuentes científicas, en los journals científicos, donde ya hay estudios que se relacionan, que no solamente es la fisiología o la medicina, sino todo lo que engloba el cuerpo humano, entre ellos también la mente. Entonces, recordemos los 4 pilares básicos de DXN. Actitud mental positiva, ¿sí? Aquí entra muchísimo el Sunya, ¿sí? Esa actitud mental positiva no solamente es ser el positivo de, sí, yo puedo, eso es la base, pero la actitud mental positiva es siempre ser resolutivo. Cuando nos vaya mal, no pretender ser, ay, me fue mal, no, me fue mal, tengo derecho a sentirme mal, pero aquí la actitud mental positiva entra, ¿cómo voy a resolver esto que se me presentó, este problema? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Sí? Esa es la actitud mental positiva. No hay que confundirlo con el positivismo extremo o el positivismo mal sustentado. Somos humanos, nos duelen las cosas, pero cuando nosotros vamos enfocándonos a dar soluciones, estos dolores y estas situaciones van a salir más rápido. Hay un término muy importante que se aplica también ahí que se llama resiliencia. ¿Cómo yo hago todas mis herramientas para poder superar esto? Otra cosa importante, una dieta saludable. Esto es un poquito complicado y generalmente, sobre todo en el mundo globalizado, me dicen, pues es que no tengo tiempo en la oficina, etcétera. Bueno, hay que tratar de hacerlo. Por eso aquí en DXN tenemos bastantes alternativas. Un estilo de vida saludable no sirve de nada, ¿sí?, que tú comas perfectamente todos los grupos alimentarios, pero no haces ejercicio, no duermes a tus horas y aparte no tienes una parte para conocerte a ti mismo, pues ahí se van habiendo deficiencias y no lo vemos todo integral. Y evidentemente el cuarto pilar, suplementar. Sabemos que ahora la producción de alimentos, por muy natural que la tengamos, generalmente necesitamos enriquecerla y DXN es lo que nos está proporcionando. Entonces vean qué padre la ganoterapia a eso se refiere. Ahora, el doctor Lim, ¿sí?, hace la ganoterapia, pero nos da teorías y te van a dar cuenta ahora sí cómo en este tipo de presentaciones vamos a entender qué es lo que hace la ganoterapia. Ok, sabemos que las enfermedades, y de acuerdo a la ganoterapia, se debe principalmente a 2 causas base, las toxinas y el desequilibrio. ¿Qué son las toxinas? Las toxinas no es nada más que aquellos desechos. Recuerden que nuestro cuerpo tiene un metabolismo, entonces todas aquellas reacciones, todos aquellos procesos, es como cuando hacemos un pastel, ¿sí? Vamos a ver que nuestro cuerpo es un pastel, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen un pastel, necesitan sustratos, harina, huevo, leche, etcétera. Pero ustedes, por ejemplo, el huevo no lo echan con todo y cascarón. Entonces, al momento de procesar la masa para el pastel, el huevo, ¿sí?, lo van a romper y ese cascarón queda destruido y es un desecho. Si nosotros esa basura que formamos a la hora de cocinar la dejamos que se acumule, ¿cómo va a estar nuestra casa? Entonces, las toxinas son todas aquellas partes normales del proceso del metabolismo, pero que no se han eliminado. Y el cuerpo tiene la capacidad de eliminarlas, pero cuando el cuerpo no funciona adecuadamente, pues empiezan a acumular. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber un desequilibrio, va a haber una ruptura de la homeostasis. Como ya vimos en la imagen que les puse, factores internos y externos. Uno de ellos también es cómo comemos. Comemos mucho, muy frecuente y muy rápido. En casa, a uno de mis hermanos le decimos que come como si lo estuviera persiguiendo el diablo, ¿no? Y eso también hace que los alimentos no se procesen. Entonces, por eso digo que hay mucha gente que tiene una dieta excelente,
pero come en 2 minutos, en 5 minutos, entonces no le da tiempo al cuerpo que todo eso bueno que consume, pues sea aprovechado. Otra de las cosas, alimentos extremadamente cocidos y con una alta acidez. En cambio, son menos el consumo de alimentos alcalinos y sobre todo de verdes, crudos. No todos los alimentos se pueden comer crudos, pero los que se puedan consumir crudos es lo ideal. Ejemplo, las manzanas. A mí me sorprende que pelen las manzanas. No saben todo lo rico que tiene la cáscara. Entonces, vean cómo las toxinas y el desequilibrio es lo que nos va a producir lo que se denomina enfermedad. Ahora, hay varias fases, ¿sí?, de observación que nos menciona el doctor Lim y que tiene que ver con esos procesos que trata el cuerpo de ayudarnos, lo que vimos en la primera imagen. En la primera fase, el doctor Lim nos dice, es la fase de descarga. Recuerden que hay acumulación de toxinas, hay procesos normales. Cuando ustedes están en una fábrica, incluso la de DXN, tiene un proceso para limpiar, para deshacerse de toda la producción de desechos que hay. ¿Qué pasa si no lo tenemos adecuadamente? ¿Por dónde es esta fase de descarga? Todos estos procesos, ¿sí?, que generan toxinas, que generan esos resultados químicos propios de nuestra alimentación, van por sudor, orina, flema, heces e incluso aquí falta por respiración. Cuando nosotros respiramos, liberamos dióxido de carbono, que es producido por todas las reacciones químicas que hay en el cuerpo. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, ¿sí?, que todas estas toxinas tienen que salir por algún lado. Entran nuestros alimentos, nos dan los sustratos, pero esos sustratos se transforman y quedan desechos. ¿Por dónde los vamos a sacar? Sudor, orina, flemas y heces. Por eso, cuando de repente nos enfermamos de gripa, el moco trata de sacar todo, o tenemos diarrea, o de repente el vómito, ¿no? Y el sudor, y hay personas que tienen un sudor muy fuerte, aparte de su propio humor, pero es porque el cuerpo trata de sacar por todos lados lo que el cuerpo no necesita. Cuando el cuerpo es incapaz de sacar esto, ¿sí?, viene la segunda fase de observación, que es la cristalización, ¿sí? Esta cristalización hace que se conviertan esas toxinas, el cuerpo trata de aislarlo de alguna manera, entonces trata de contenerlo, ¿no? Trata de aislarlo primero y es donde tenemos cristales de ácido úrico, cálculos, etcétera, y eso va a afectar también nuestro metabolismo. La tercera fase ya dice, pues bueno, ya no pude eliminar estos cristales, ahora lo trato de contener, las células están creciendo como locas y muchas veces en esta fase de contención ya es un problema muy avanzado y un resultado de esta fase de contención es la formación de tumores, lo que ya conocemos en que se puede desencadenar, ¿de acuerdo? Entonces, en sí estas fases de defensa del cuerpo se pueden ver alteradas por un estilo de vida inadecuado. Ahora bien, ¿quién es el mejor doctor? Por eso les regreso esta diapositiva. El mejor doctor es tu cuerpo. Por eso yo siempre les digo que tienen que aprender a escuchar su cuerpo. Recuerden que el doctor Lim también lo dice. Nos aguantamos de ir al baño, no tomo agua porque me dan ganas de ir al baño, no me duermo adecuadamente, etcétera. Entonces, eso hace que nosotros no tengamos una recuperación y un regreso al equilibrio importante. Hagámosle caso a nuestro cuerpo. Él es el mejor doctor. Y entonces, ¿qué es la ganoterapia? El doctor Lim vio, ¿sí?, que necesitamos hacer que el cuerpo recupere esa capacidad de autorrecuperarse, que esa capacidad que tiene para poder funcionar de manera adecuada. Y entonces, si estamos viendo que las dos bases o los dos pilares de todos estos desajustes son las toxinas y la pérdida de equilibrio, se dio cuenta el doctor con la ganoterapia, que es a base del hongo ganoderma, que podemos nosotros ayudar al cuerpo a desintoxicarlo y equilibrarlo. Aquí les puse una imagen donde vemos el hongo. El hongo, si ustedes se dan cuenta, es el micelio, lo que se ve aquí amarillito, y el micelio viene incluso dentro del fruto. Entonces, el micelio es el ganocelium. Si ustedes se fijan, aquí no hay fruto, entonces digamos que es la raíz, es donde están más concentrados los nutrientes y el fruto contiene parte del micelio, pero principalmente ya cuando está maduro. Entonces, gracias al RG nos va a ayudar a tratar de eliminar más rápido las toxinas, mientras que el GL nos va a ayudar a que se equilibre todos nuestros procesos. Entonces, manteniendo en equilibrio y desintoxicando, es que la ganoterapia hace que nuestro cuerpo vuelva a recuperar esa capacidad de recuperación de autoayuda.
Y vienen las teorías de observación que tienen que ver con lo que ya mencionábamos, los problemas de salud. Son las dos causas, las toxinas y el desequilibrio. Entonces, vean qué es lo que sucede, ¿sí? El cuerpo, curiosamente, se adapta. Aquí es algo bien interesante. Pueden decir, doctor, pero es que yo empecé y apenas hace una semana me dijeron que tenía diabetes. Sí, pero no es que te hayas convertido en diabético hace una semana. Tu cuerpo 5 años atrás trató de recuperar el equilibrio buscando la forma de cómo adaptarse a esas formas hostiles que nosotros le estábamos dando. E incluso se adapta a tu condición de enfermo, ¿sí? De repente, no, pues es que no me dolía. No, se adapta a tal manera porque trata de compensarlo. Cuando ya se vienen todas las sintomatologías que ya empezamos con los achaques, es porque tu cuerpo ya no tuvo la capacidad de recuperarse y dijo, sabes que ya estoy cansado. Vean estas imágenes, es una alegoría a Darwin. Vean cómo éramos erectos y, por ejemplo, ya empezamos y tenemos problemas articulares por el tipo de trabajo que tenemos, por la falta de movimiento. Bueno, la de abajo ni se diga, vean cómo es la evolución. Y todo esto hace que precisamente nuestro cuerpo, ¿sí? Llegue y se canse de alguna manera. Pero la segunda teoría dice que el ganoderma no es realmente, ¿sí? Quien por obra de magia resuelve esto, ¿no? En la segunda teoría nos dice que el ganoderma ayuda y hay una regla, la regla del ABC. ¿Qué es esto? A va a ser el hongo, B el organismo y C el proceso llamado enfermedad. ¿Qué es lo que hace el ganoderma? El ganoderma con todos sus componentes nutrimentales va a ayudar a que el cuerpo funcione para lo que fue hecho. Y al funcionar para lo que fue hecho, va a revertir los procesos patológicos que estaban produciendo una enfermedad. Por eso no es milagroso. Por eso, si ustedes se fijan, no va el ganoderma directo de A a C, como lo harían algunos medicamentos que sí van directamente medicamento a enfermedad sin tratar esto de aquí en medio que es el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace la ganoterapia? Que A, ganoderma, va a ayudar a que el cuerpo genere todas las herramientas necesarias, las que estaban descompuestas las va a tratar de componer, las nuevas las va a generar para evitar que se presente C, ¿de acuerdo? Para evitar que se presente C. No se les olvide esta regla. Por eso los alimentos de DXN no son medicamentos ni cuestiones milagrosas, porque podemos tener nosotros aquí algo muy interesante. Puedo estar consumiendo mucho ganoderma, pero si yo el cuerpo digo, ay, al cabo ya consumo ganoderma, pues no hago ejercicio, me puedo echar un montón de comida chatarra, etcétera, te va a evitar que eso que estás haciendo en exceso con tu cuerpo te produzca una complicación, pero lo que ya estaba dañado en tu cuerpo va a ser bien difícil que lo recuperes. 4 pilares. Ahora, ojo, aquí algo muy importante que también nos dice el doctor Lim, es que no es que nos haga reacción el ganoderma. Lo que pasa que el cuerpo está recuperando su capacidad de funcionar normal. Y fíjense algo bien curioso, esto es muy, muy, muy curioso. Esta reflexión va en lo emocional, en lo físico y en sí hay un reflejo del padecimiento, es decir, tenemos una reacción, le llaman crisis curativa. Científicamente tiene Henry Krishner, creo que es el fenómeno, donde el cuerpo tiene que volver a adaptarse. Ya se había acostumbrado a funcionar mal. Y entonces ahora el cuerpo, digamos, entre comillas, tiene que volver a reaprender a funcionar normal, entonces de forma normal, y entonces pues eso también genera una complicación. Aquí les voy a poner un ejemplo. Alguien nos decía cuando empezaba a consumir espirulina que sí empezó muy bien, se sintió muy bien, pero de repente al, al consumir ya la espirulina se empezaba a estreñir. Vamos a ver qué hace la espirulina. La espirulina empieza a ayudar al cuerpo a mejorar la circulación y nos ayuda a que todas esas toxinas vayan, por ejemplo, por el intestino. Imagínense que fuera el horno que está cochambre. Cuando ustedes empiezan a limpiar el horno, empiezan a sacar mugre, ¿verdad? Se empieza a hacer una bola. Lo que hace la espirulina, lo que hace el ganoderma es que esas toxinas que teníamos acumuladas, pues se vayan por donde tienen que salir. Y llega un momento que son más toxinas de las que aparentemente teníamos, y al ser tóxico también el cuerpo reacciona a veces con granitos, porque trata de expulsarlos. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Movimiento y agua. Pero es normal porque nos está sacando ese cochambre.
Hay gente que no le pasa eso, pero empieza a notar que sus excrementos huelen mucho más feo o son más espesos o empiezan a moquear. Recuerden la fase de observación donde nos dice que tiene que salir las toxinas. Entonces hay gente que dice, ay, es que el Ganoderma me dio gripa. No te dio gripa. Por alguna razón necesitaba sacarlo por medio de mucosidad y eso aumenta un montón la mucosidad, pero no es porque el Ganoderma esté haciéndote daño o esté actuando la enfermedad, es el cuerpo el que está funcionando otra vez, ¿sale? Que quede bien claro esta parte. Ahora, nuestra máquina, nuestro cuerpo es súper, súper maravilloso. No se den cuenta ustedes en los nombres raros, pero en la ganoterapia sabemos que el ganoderma es adaptógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a recuperar la homeostasis. Si está muy arriba, lo va a poner en su nivel. Si está muy abajo, también en su nivel. Y también esto tiene que ver con el cuerpo, porque el cuerpo, les puse esta imagen, ¿se acuerdan de esta imagen? Donde podemos y nos vamos deteriorando, pero el cuerpo es tan fiel y si empezamos a retomar, no vamos a quedar como acá cuando estábamos recién erectos, ¿verdad? Pero sí podemos volver a recuperar muchas de nuestras funciones y rejuvenecer. Sí se puede, pero eso implica 4 pilares. No son 3 de 4, 2 de 4. Si no tienes los 4 pilares, va a ser muy difícil tu recuperación. La ganoterapia se basa en 4 pilares. Eso es muy importante. Y veamos que tenemos la oportunidad de hacerlo. La cuarta teoría, ¿sí? Es que también tenemos que tener disciplina y mantenimiento. Mucha gente dice, ¿cuánto tiempo tengo que consumir sus alimentos? ¿Sale? ¿Cuánto tiempo? Si no comes, te mueres. Y si estamos diciendo que parte de los 4 pilares son esta suplementación que va a hacer que tu dieta sea mucho mejor, ahí tienes la respuesta. Dentro de la ganoterapia, el doctor Lin nos dice que tenemos que tener un consumo y mantenimiento. Esto va a depender de cada cuerpo, cada organismo es distinto. ¿Sí? Hay cuerpos muy intoxicados, no cuerpos no tan intoxicados y la respuesta de cada cuerpo es independiente. No podemos darlo como una regla. El mismo doctor Lin nos dice que esto es como una base, ¿sí? Es la base, pero ¿quién va a determinar lo que sigue para el mantenimiento? Tu cuerpo. Y el cuerpo de Perla, el cuerpo de Tony, el cuerpo de Adrián, el cuerpo de Connie, de Bernardo, son diferentes. Pero aquí están las bases. Nos menciona que son empezando 4 semanas y que en la primera semana tomar un par, ¿sí? Segunda semana 2 par, RGGL, tercera semana 4 pares y a la cuarta semana 6 pares. Ya que tú tienes esto, ¿de qué va a depender que tú aumentes, disminuyas o mantengas? De la respuesta que tu cuerpo y tu organismo tiene. Si no tenemos una respuesta, recuerden que también la respuesta va a ser el tiempo, era importante porque no es lo mismo un niño que un adulto, no es lo mismo un adulto sano, que por lo menos se trata de cuidar a un paciente que tenga hipertensión, diabetes, enfermedad renal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si no hay una respuesta? Ir aumentando gradualmente hasta que nosotros veamos una respuesta. Si nosotros vemos que sí tenemos respuesta, continuamos y nos mantenemos. Y si la situación no es manejable, no la pueden ustedes resolver y vemos que es mucho, hay que ir reduciendo a la mitad y eso nos va a dar la pauta. Pero aquí lo importante es no dejarlo de consumir, porque mucha gente se empieza, entre comillas, a sentir mal, lo deja y cada vez que inicia, va a ser quizá menor la crisis que la primera vez, pero siempre va a tener. Entonces, esto es continuidad. El tiempo es el factor más importante. Y ahorita vamos a aclarar un poquito esto con un ejemplo que nos ponen también aquí en la ganoterapia. Y bueno, aquí lo mismo. Nos dice la ganoterapia que nosotros necesitamos también acidez, pero la ganoterapia nos dice cuánto, un balance. Nosotros no podemos hacer 100% alcalino nuestro cuerpo porque no podríamos digerir los alimentos. Nuestro estómago tiene que tener un pH ácido, pero no todo el resto del cuerpo. Entonces no podemos exagerar en la alcalinidad porque entonces a la hora que entran nuestros alimentos no los pudiéramos digerir. Pero debe haber un consumo 4-1 a favor de lo alcalino. Generalmente es al revés. Y aquí les pongo una imagen más o menos qué es lo alcalino y qué es lo ácido. ¿De acuerdo? Ahora, esto no quiere decir que de repente si se me antojó una hamburguesa no me la pueda comer. Claro que te la puedes comer, pero no sustituirlo por los alimentos que te van a dar todas esas herramientas para que cuando te comas esta hamburguesa la puedas digerir más fácilmente y la puedas eliminar más rápido. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en este cuarto pilar de la suplementación tenemos nosotros alcalinidad en nuestros alimentos. Tenemos el Morinzyme, el Morinchi,
la espirulina, los hongos, los tés y el café. Y que ahora yo estoy muy contento porque tenemos otras presentaciones. A mí que me está gustando mucho la cultura del té, tenemos el oolong, el emonchi con melena de león, para poder alcalinizar nuestra alimentación y poder seguir teniendo estos procesos. Entonces, lo que me gusta de DXN que también tiene para todos los gustos, eso tiene que ver con lo psicológico, ¿sí? Hay mucha gente que se rehúsa a tomar café, pero entonces te está dando otras herramientas, ¿de acuerdo? No nos ceguemos ni nos enfoquemos. DXN nos ofrece muchas alternativas para que nosotros consumamos la ganoterapia. Específicamente ganoterapia significa con el hongo ganoderma, pero ya tenemos bebidas diferentes. Yo estoy esperando otras bebidas, ¿verdad? Que tienen otros hongos, pero la oncoterapia, le voy a llamar yo así ahora, es de gusto para todos. También existe una teoría de las enzimas. Recuerden que cuando nuestro cuerpo, ¿sí? Requiere estas enzimas para digerir alimentos, requiere enzimas para producir hormonas, requiere enzimas para producir incluso nuestras defensas. Y estas enzimas, si no están bien de forma adecuada, pues tenemos problemas de salud. Entonces, también DXN nos proporciona estos alimentos que nos van a favorecer el desarrollo de estas enzimas. Por eso nos dice que el problema en sí no es la enfermedad, sino el mal estilo de vida que hace que todos nuestros recursos de nuestro maravilloso cuerpo no funcionen de forma adecuada. Vean aquí, tenemos el Cordypine, que está buenísimo ahora, la nueva vinagreta de lichi, que es buenísima, que puedes estar consumiendo en tus bebidas y poder hacer muchas cosas maravillosas de acuerdo a lo que tienes tú y tenemos nosotros para producir estas enzimas que van a beneficiar al organismo. Y bueno, la teoría verde, aquí ya sabemos si hemos hablado de la espirulina, pero nos dan el ejemplo y esto también sirve de base para saber cuánto tiempo tengo que tomar. Los eritrocitos que vemos aquí, estas células que son los glóbulos rojos que nos ayudan a transportar oxígeno, a transportar el hierro, ¿sí? Tienen en promedio un periodo de 120 días. Esto no quiere decir que cada 120 días se produzca una nueva, ¿no? Sino se van produciendo diario. Y aquí es donde les insisto, hay estudios científicos que nos dicen que el eritrocito totalmente nuevo, ¿sí? No tanto reciclado, sino nuevo, ¿sí? Porque no se pueden necesariamente reciclar. Aquí entendamos que los eritrocitos no se reciclan porque tienen un periodo de vida. Si se reciclaran, estamos hablando que está funcionando algo mal. Entonces, lo que hacen es que los 120 días mueren, pero ya tenemos una nueva generación. Entonces, si hoy digamos que empieza nuestro eritrocito, nuestro rito de hoy, el 28 de marzo, el 28 de febrero, tiene 120 días. Mañana va a tener 119, pero mañana nace otra generación que va a vivir 120 días y así sucesivamente. Y mencionan que en 2 años completamente tenemos una cepa de eritrocitos completamente nueva. ¿Qué quiere decir con esto? Acuérdense que estas células se van reproduciendo de acuerdo al contexto que tiene nuestro cuerpo. Si en esos 2 años nosotros le metemos toxinas, nuestros eritrocitos salen débiles. Pero si empezamos a reforzarlos, pues van a crecer activos. Ahora, mucha gente dice, ¿y cuánto lo tengo que tomar? Si tú lo tomas 6 meses, los eritrocitos que nacen en esos 6 meses van a salir así, ponchados, fuertes. Pero si ya después de los 6 meses no, van a ir disminuyendo esa capacidad padrísima que le habíamos dado gracias a la suplementación. ¿Qué tenemos que hacer? Mínimo, yo digo siempre 2 años. Y 2 años interrumpidos, porque mucha gente dice, es que llevo 2 años consumiéndolo. Sí, pero si lo dejas de consumir un día, todo lo que comes ese día, la radiación y todo eso, va a afectar la producción en tu médula espinal, ¿sí? Para producir esos eritrocitos. Por eso es continuo. Y me voy a regresar a la diapositiva para que veamos lo que nos dice el doctor Lim, ¿sí? Mantenimiento. Por eso era importante la ganoterapia en el sentido del mantenimiento, porque tenemos que ser constantes, ¿sale? Y entonces, dentro de la teoría verde, se dice que todo lo que es la clorofila favorece muchísimo a los efectos de la generación celular, mejora la circulación, nos da un gran aporte de hierro y aparte el efecto de la clorofila que nos ayuda con esa oxigenación, aparte de todos los beneficios que ya hemos hablado de la espirulina, nos ayuda a tener un mejor mantenimiento. Y bueno, como dice el doctor Lin, y aquí yo estoy de acuerdo, por eso esta diapositiva me pone muy feliz. Todo lo que le hace bien a tu organismo interno, le hace bien a tu piel. Y evidentemente ustedes pueden ponerse el café en mascarilla, la espirulina en mascarilla, pero yo digo que si está hecho para comerse, lo mejor es comérnoslo. Y también por eso el doctor Lim nos da la oportunidad de tener productos que son para ponerse y embellecernos.
Entonces vamos a tener lo que sea para comer, no lo comemos, y lo que sea para untar y para el cuerpo, también lo vamos a hacer, estar nutridos dentro y fuera. Esa es la gran ventaja, ¿de acuerdo? Y ahora, la pregunta que siempre nos hacen, ¿quién lo puede consumir? Todos, ¿sí? Todos lo pueden consumir, desde los recién nacidos, las embarazadas, los viejitos. ¿De qué va a depender mucho? De cada cuerpo. Voy a poner el ejemplo, ¿sí? Del kokoshi, ¿no? Si en el kokoshi que trae caseína, que es proteína de leche, y la persona es específicamente alérgica a la caseína, pues no le vamos a dar kokoshi, pero tenemos otros alimentos que lo van a favorecer y que ya sabemos que al consumir el ganoderma, la ganoterapia, puede ayudar a que el cuerpo ya no reaccione a esa alergia y después darle kokoshi, ¿sí? Recomiendo eso sí mucho a los bebitos menores de 1 año de edad, que quien consuma los alimentos principalmente sea la mamá y que le dé pecho, pero en realidad no hay restricciones porque son alimentos, lo podemos consumir y no necesitamos estar enfermos para prevenir. Lo ideal es prevenir, evidentemente hay veces que no lo sabemos, entonces lo puede tomar todos, los consumidores somos todos, mientras seamos seres humanos, seres vivos incluso, vamos a extendernos. Siendo seres vivos lo podemos consumir, porque por ejemplo aquí en casa lo que hacemos con el té de pica cuando ya terminó su ciclo de vida, rompemos el saquito y lo ponemos en la tierra y eso ha ayudado muchísimo a las plantas. De repente también le hemos dado espirulina, por ejemplo, a nuestra mascota y hemos visto los resultados. Entonces, ¿quién lo puede consumir? Todo el que pueda respirar, ¿sale? Y bueno, finalmente estoy muy contento de dar esta capacitación. Recordemos que no solamente es salud, también podemos nosotros ganar. Y para eso, para tener estas estrategias de éxito, los esperamos. Ya estamos en la recta final, menos de 20 días. Si tú quieres seguir aprendiendo, si tú quieres de veras seguir teniendo éxito, tienes que tener mantenimiento. Entonces los invitamos a la convención nacional que vamos a tener aquí en la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, que los espera con los brazos abiertos. Por favor, comuníquense con nosotros, todavía tenemos boletos, pero se están acabando, entonces ya es la recta final, no se pierdan esta gran oportunidad, porque aparte juntamos a los 5+1, vamos a tener no 5 embajadores Corona, vamos a tener 6 embajadores Corona, uno del extranjero y nuestros 5 embajadores nacionales, aparte de ponentes que tienen un conocimiento impresionante tanto de salud como económico, y tenemos muchos invitados que nos van a proporcionar estas estrategias de éxito. Entonces no se les olvide, los esperamos en Zacatecas. Muchísimas gracias por su atención y también por favor no olviden seguirnos en nuestras redes. Ahí nosotros vamos a estar subiendo esta información. Les agradezco muchísimo su atención. Si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, quedo totalmente atento a todos ustedes. Siempre es un gusto compartir con la familia de DXN. Me encanta poder compartir con ustedes. Vamos todos.